Nomenclatura de los óxidos metálicos. La nomenclatura es el nombre que se le da a un compuesto químico. En este caso vamos a estudiar las reglas para nombrar a los óxidos metálicos. Estos se conforman por la unión de un metal más el oxígeno. Mientras que los metales pueden tener una, dos o varias valencias, el oxígeno en este caso va a trabajar siempre con valencia 2 y eso nos va a permitir identificar el número romano con el que trabaja el metal, siguiendo el sistema Stock. En el caso número 1, el ejemplo, Li2O, Li representa el metal y la O el oxígeno. Con esto debemos entender que estamos hablando de un óxido metálico, metal más oxígeno. El primer paso para escribir el nombre correctamente es escribir las palabras óxido de. Seguidamente lo que tenemos que escribir es el nombre del metal. En este caso, Li es litio. El nombre sería óxido de litio. Como último paso, tenemos que fijarnos si debemos escribir entre paréntesis el número romano. En este caso, no tenemos que escribir número romano porque el litio, Li, si nos fijamos en la ficha de símbolos y valencias o número de oxidación, solo tiene un único número, que es el 1. Cuando solo hay un número y no hay más, no hace falta escribir el número romano. En este caso, el nombre correcto es óxido de litio. En el caso número 2 tenemos el ejemplo PbO. Nótese, Pb plomo, metal, y la O oxígeno. Entonces estamos tratando con un óxido metálico. La regla es igual. Primero escribimos las palabras óxido de. De seguido escribimos el nombre del metal. En este caso, Pb es plomo. Debemos fijarnos como un último paso si lleva un número romano. En este caso, si te fijas en la ficha de símbolos y valencias, Pb, plomo, tiene dos posibles valencias. Una es más 2 y la otra más 4. Debemos ver la fórmula para saber con cuál de las dos está trabajando el plomo. Recuerden al inicio que les mencioné que el oxígeno trabaja siempre con valencia 2. Y si ustedes observan la fórmula, no observan ningún número, pero debemos entender que los números que al no estar escritos son unos. En el oxígeno encontramos la valencia del plomo y en el plomo la valencia del oxígeno. Recuerden que están intercambiadas en las fórmulas químicas. Sin embargo, en lugar de encontrar un 2 en el plomo, que es la valencia del oxígeno, encontramos un 1, lo que significa que está simplificada la fórmula. Entonces, si hay un 1, antes debió haber un 2. Y si debía haber un 2 aquí, para poderse simplificar, tuvo que haber un 2 acá también. 2 y 2 se encuentran como resultado en la tabla del 2, y eso quiere decir que son divisibles por 2. Eso quiere decir que la verdadera valencia del plomo, anotamos óxido de plomo 2. En el caso 3 tenemos una fórmula similar, esta es PbO2. Y efectivamente, como en el caso anterior, Pb es el metal, la O es el oxígeno, estamos hablando de un óxido metálico. El paso 1 es similar, escribimos la palabra óxido de, seguido del nombre del metal, plomo. Como en el caso anterior, debe llevar número romano porque en la ficha de símbolos y valencias, el plomo aparece con la valencia más 2 y más 4. Tenemos que verificar cuál de las dos valencias está utilizando el plomo. Nos fijamos en la fórmula. Recordemos, el oxígeno tiene valencia 2 y debe estar en el centro de la fórmula química, entre el plomo y el oxígeno.
Como podemos observar, lo que hay es un 1, no un 2. Quiere decir que la fórmula está simplificada. Si aquí había un 2 antes, este 2 que está aquí tenía que haber sido un 4 antes. Solo así se podrían simplificar, dando como resultado esta fórmula que se la dan a uno desde el inicio simplificada. Entonces, la verdadera valencia del plomo es 4. Por lo tanto, número romano debemos anotar óxidos de plomo 4 romano.